Saludos, hoy el vídeo va a estar dedicado a, los comandos más básicos que vamos a encontrarnos en Linux. De hecho, durante todos estos vídeos, todas estas entradas que he hecho en el blog, nos hemos encontrado con ciertos comandos, todo prácticamente comandos. Y de hecho recomiendo que nos quitemos el miedo a las aplicaciones a las aplicaciones por terminal. Linux en sí, de hecho, ya se basa todo en comandos. Vamos a comenzar primero de todo conectándonos directamente a nuestro equipo servidor. Vamos a hacer vía SSH, obviamente, desde los comandos, de la interfaz de comandos. Creo que era esta contraseña, correcto. Ya estamos conectados. Muy bien, lo primero de todo es, en la misma entrada que tengo, es el comando sudo. Sudo o su. Sudo permite a un usuario que esté dentro del grupo de administración poder ejecutar comandos como un root, es decir, su, do. En este caso, por ejemplo, puedo utilizar el comando dnf. Dnf, update, que es un comando que un usuario normal y corriente, aunque sea un sudoer, no puede ejecutar. Por ejemplo, dnf, update, sin privilegios de superusuario no podría ser. Por lo tanto, sudo dnf update sí que se podría utilizar. Pondríamos la contraseña del usuario otra vez y podríamos ejecutar. Si ponemos la contraseña bien, si ponemos la contraseña bien, podemos ejecutar los comandos como un usuario root. Vamos a dejarlo que haga. De hecho, lo voy a cancelar, no hace falta. Control C para cancelarlo y adelante. Lo mismo pasaría con el comando su. Su, si no especificamos nada, lo que hace es llamar al superusuario, ¿vale? Y pondríamos la contraseña. En este caso no lo tengo activado por mucha contraseña que ponga. Puedo saber cuántos usuarios hay gracias al comando getEn, algo que ya expliqué también en su momento. GetEn passwd, que es la base de datos de usuarios, y por ejemplo tengo el usuario support, de soporte técnico. Si especifico directamente su support, pondríamos la contraseña de este usuario. Creo que también era la misma. Correcto, ¿veis? Ahora acabo de cambiar del usuario, de hecho, cd-pwd. Correcto, he cambiado el usuario, algo que se puede ver perfectamente aquí, el usuario admin al usuario support. @fedora server indica el equipo en el que estoy conectado. Al salir vuelvo otra vez aquí, al usuario que tenía antes. A partir de aquí, por ejemplo, podemos encontrar el comando cp, que es para hacer copias. Vamos a trabajar ahora con comandos básicos de exploración explorando entre directorios, lo he querido llamar. Para esto, por ejemplo, podemos copiar. ¿Cómo copiamos un fichero al otro? Mira, vamos a hacer una cosa. El fichero test lo voy a cambiar a copiar. Si yo copio el fichero test txt a test 1, lo que hace es duplicar. Es decir, hemos copiado un fichero a otro. La cosa es que este segundo fichero, como lo he hecho desde el usuario admin, se copia al usuario, al grupo admin. Voy a borrarlo con el comando rm. Si yo borro con test 1, simplemente con rm, el fichero se borra. Lo mismo voy a hacer con el directorio copiaseg. Tenemos aquí un directorio que se llama copiaseg. Lo que voy a hacer ahora es copiarlo. No puedo utilizar directamente copiaseg a copiaseg.2.1, por ejemplo, porque es un directorio y de hecho el mismo ya nos dice que tenemos que utilizar el comando -r. Lo que hace es una copia recursiva, es decir, copia y recopia el directorio y todo su contenido. Y para borrar pasa lo mismo. Puedo utilizar el comando -r, copiaseg.1 y borrar el directorio. Si hubiese contenido dentro, de hecho lo voy a hacer, voy a copiar test dentro de copiaseg,
Si hubiese contenido dentro, y de hecho lo copio también, a copia seg.1, al quererlo borrar copia seg.1 me va a decir, no, no se queja, porque esperaba que se me quejase pidiendo un borrado con confirmación. Para hacerlo utilizamos rm-rf. Ahora lo que voy a hacer es cambiar los... bueno, más adelante, cuando lleguemos a los atributos. También podemos hacer un movimiento, es decir, mover el fichero dentro de este directorio. Como podemos ver ahora, no está el fichero, este fichero donde está dentro de copia seg. Si yo copio este fichero así, lo que está haciendo es copiar a un nivel anterior. Fijaos que para hacer una bajada de nivel he hecho un cp punto punto. De hecho, voy a hacer cp punto punto. cd punto punto hace una bajada de nivel y el cp punto punto hace una copia de nivel. De acuerdo, hemos visto el movimiento. Mentira, queda una cosilla más. ¿Cómo renombrar ficheros? Para renombrar ficheros lo que hacemos es moverlos en la misma ubicación en la que estamos. Si yo hago test mvtest, lo que hace el fichero es moverlo, ¿vale? Lo siguiente va a ser crear un directorio. Hemos visto cómo hemos copiado un directorio. Para crear un directorio, lo que vamos a hacer es un mkdir. Vamos a llamarlo, por ejemplo, datos. ¿Vale? Y aquí tenemos los datos. Si yo quiero crear, y esto me viene de maravillas, crear un directorio o varios directorios. De hecho, voy a crear varios directorios dentro de un directorio. Dentro de datos voy a crear los directorios. Mentira, vamos a hacer una cosa del tirón. -p. Y lo que voy a hacer es crear un directorio dentro de otro directorio. Voy a llamarlo test1 al siguiente directorio. Y dentro de test1 voy a crear directorios, 3 directorios. 1, 2 y 3. Mediante este parámetro lo que estoy diciendo es, si no existe con esto, si no exhibes este directorio o esta ruta, me la creas toda. Y aparte, dentro me vas a crear 3 directorios más. Vamos a comprobar que sea cierto. Si yo entro dentro de datos, tengo un directorio que se llama test y dentro de test tengo 3 directorios. Fácil. Volvemos a limpiar. Ahora vamos a trabajar con los permisos de archivos y directorios. Es decir, vamos a trabajar con las propiedades. El primero, como hemos visto, ha sido en datos, por ejemplo. chmod lo que nos permite es cambiar la modalidad de permisos de este directorio de ficheros. Por ejemplo, voy a hacer que el fichero, de hecho lo vamos a hacer dentro de srv, datos, que es algo que ya he explicado antes también cuando hemos creado carpetas. Tenemos, por ejemplo, el compartido 2. El compartido 2 le pertenece al grupo 1. Pues a compartido 2, por ejemplo, quiero que el resto de grupos pueda acceder. chmod -r, esto lo veremos mucho, que es recursivo, es decir, este directorio y todo lo que hay adentro, le vas a cambiar los permisos a, por ejemplo, 770, perdón, 770 ya lo tiene, 775. Recordamos que estos números corresponden a 1 más 1 más 1 en binario es 7. Es decir, a todos los usuarios, U más RWX. A todo el grupo, WX, permisos de lectura, escritura y ejecución, y a los otros le está dando los permisos de RWX. Resumiéndolo, simplemente le pongo la traducción binaria. Y eso lo voy a poner en el directorio compartido 2. chmod-r775 no existe el directorio. ¿En qué me estaré equivocando? chmod menos... Vale, 775 menos R
compartidor 2. Creo que se está quejando que la R tiene que ser mayúscula. Correcto, la R debe ser mayúscula. ¿Vale? La R mayúscula, y aquí nos encontramos con que tiene los permisos 7, 7, 5. Para cambiar el propietario, chown, es decir, cambia el propietario, también el -r lo voy a poner en mayúscula para que sea recursivo, y le voy a decir que el propietario ahora será admin, y mentira, lo voy a poner que el propietario sea support, puedo añadir un grupo y el directorio que quiero compartirlo, compartido 2. En este caso no nos deja porque el usuario no lo permite. Así que sudo lo vamos a hacer como root y aquí no hay manera que se queje. Obviamente el root tiene que permitirlo todo. Igualmente chgrp nos permite cambiar simplemente el grupo del directorio. Por ejemplo, recordamos que con getEnd puedo ver el grupo group y recordamos que tengo grupo support. Vamos a limpiarlo. El grupo support, el grupo usuario 1 y el grupo 1. Cosa que no se ve desde aquí. Vamos a hacer aquí. Vamos a mover un poquitín esto para que el vídeo se vea mejor. De acuerdo. De acuerdo, como decía, aquí tenemos el usuario, el grupo. Tenemos diferentes grupos. El grupo 1 en este caso. De hecho, voy a crear mkgrp. Vamos a crear un grupo. ¿Por qué no me llena? Ahora, group. De esto que estoy haciendo es tabular 2 veces. Eso ayuda muchísimo. Cuando no sabes algo, simplemente pones las primeras siglas y tabulas 2 veces. Y vamos a llamarle al grupo 2. Por ahora no tiene, perdón, el sudo delante. Correcto, no tiene ningún usuario. Si voy ahora a grupo 2, vaya que tengo, veré que no tiene ningún usuario. De acuerdo, si recordemos que para modificar, para añadir usuarios, lo que hacemos es usermod -a -g para añadir al grupo a support dentro de grupo 2. Perdón, a grupo 2, primero el grupo, después el usuario. Y siempre con el sudo delante. Muy bien, ahora si yo vuelvo a hacer el getEndGroup, ya veo que tenemos un usuario. Lo mismo pasa ahora si cambio el propietario. Si hago un chgrp para cambiar el propietario del grupo, sí, correcto, el propietario del grupo sobre el directorio, vamos a ponerle el grupo 2 sobre compartido 2. Y dale, que me olvido el sudo. Y ahora voy a hacer algo que no se debería hacer, sudo -s, y así siempre soy root. Ahora acabo de convertir a mi usuario siempre en root. Muy bien, ahora tenemos el propietario, vamos a hacer lo que son los permisos especiales. Eso lo expliqué en la entrada anterior. Es decir, puedo cambiar el grupo chgrp más s. Vamos a ponerle grupo 2 a compartido 2. Vamos a cambiar el propietario simplemente con un chmod u más s. No, perdón, un g, un chmod. Esto es una equivocación mía. Vamos a cambiar la modalidad recursivamente del grupo más bit especial del directorio compartido 2. Compartido 2. De acuerdo, aquí lo que hemos cambiado es el permiso especial. ¿Qué hace este permiso especial? Que yo, ahora dentro de compartido 2, por ejemplo, a compartido 2, si dentro creo un fichero, por ejemplo con un touch, hola.txt. Si nos fijamos, este fichero lo he hecho con el usuario root y el grupo
es el grupo 2, ha persistido el grupo 2, porque le he dicho que lo que haga a partir de aquí, algo que expliqué en el vídeo anterior, es el set UID y el set GID. Ahora lo que le he dicho es, le he hecho un set GID, es decir, solamente los usuarios, perdón, el grupo existente, el grupo que tiene los permisos, el grupo persiste. De acuerdo, siguiente comando, el resto lo veremos mucho más adelante. Vamos a volver para atrás. Bueno, o no, vamos a colocarnos aquí mismo. Salimos desde aquí y vamos a trabajar con mostrar el contenido. Vamos a dejarnos desde aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, el test. Lo primero de todo lo que voy a hacer es editarlo con un VI, por ejemplo. Vamos a apretar la tecla I y le vamos a poner hola. Escape, dos puntos WQ para guardar. Muy bien. El comando cat. El comando cat lo que hace es mostrar el contenido de un fichero. ¿Vale? Como podemos ver, ha hecho un cat y me ha mostrado lo que hay dentro. Lo mismo pasaría con cat, tag. Me lo debería mostrar, pero porque lo que hace es mostrar el mismo contenido, pero al revés. Es gracioso. El touch, que es algo que hemos visto antes, el touch lo que hace es crear el fichero en caso de no existir. Igualmente también nos permitiría cambiar ciertos parámetros. LN nos sirve para hacer links. Por ejemplo, yo tengo el fichero test y lo quiero linkar a a tmp test. Enlace cruzado, el fallo crear, enlace cruzado de dispositivo no permite. Oh, vale, mi error. Lo vamos a linkar directamente a al SRV, datos, vamos a aprovechar al compartido y lo voy a poner aquí, en T. ¿Vale? Ahora ¿qué tengo? Si ahora me voy a SRV, datos, compartido, tengo un fichero, perdón, aquí hay un error, he hecho un fichero plano, lo voy a borrar porque vamos a hacer bien, me he equivocado en una cosa, y es que el fichero tiene que ser un enlace simbólico, ahora sí. Si yo me voy al directorio otra vez, al directorio de SRV datos compartido, tengo que tener un fichero, fijaos, aquí, T. Es decir, este fichero es un enlace al test, a test. Esto normalmente se suele utilizar sobre todo cuando hacemos un enlace a directorios. Por ejemplo, voy a borrar a T, voy a volver al directorio. Aquí tengo un directorio que se llama datos, ¿no? Pues vamos a hacer un enlace simbólico del directorio actual, datos, y este datos lo voy a hacerle un enlace, el cual residirá dentro de C... Al revés. No, mentira, sí, vamos a dejarlo así. Datos compartido D. Si me voy a SRV, datos compartido, tengo un enlace que si yo voy a D, me lleva a justo donde tengo datos. Recordemos que he hecho una carpeta que se llama datos, cd datos, y dentro tengo test. ¿Vale? Lo que está haciendo es un acceso directo, un enlace. Lo mismo pasa, si nos fijamos, también he gastado mucho el comando cd. El cd es el comando call directory, lo que hace es llamar a un directorio. Si yo no si especifico la ruta, lo que hace es llevarme a aquella ruta. Si no pongo nada, me lleva a la home, al home. Igual que el pwd, lo que me está diciendo es en qué directorio estoy ahora mismo. Lo mismo pasa con el comando stat. Stat es un comando que utilizo mucho, que me sirve para ver el estado del fichero o directorio que estoy llamando. Por ejemplo, el fichero test, sé que creo que se puede ver también en modo humano. No se puede ver, no es redible en humano. Bueno,
Lo que me está haciendo es decirme cómo es el fichero prácticamente, los permisos de este fichero 664, de que es lo mismo que RWR, cuál es el usuario y su ID, y cuál es el grupo y su ID. GID, perdón. Y además, en el caso de Linux, me dice también el contexto de este fichero. Algo que quiero más explicar mucho más adelante es el tema del contexto y la fortaleza que tiene, por ejemplo, un sistema operativo Red Hat. Dicho eso, pasamos a comandos de administración del sistema. Por ejemplo, y con esto no quiero alargarme mucho, ARC. ARC me dice la arquitectura del sistema operativo instalada. No, por ejemplo, yo puedo tener un sistema operativo de 32 bits instalado bajo un sistema operativo de 64 y al hacerle el ARC no me va a devolver una arquitectura 64 bits, me va a devolver X y 86, perdón, arquitectura, arquitectura de 32 bits. Ahora simplemente como mi instalación es de 64 bits, él me está diciendo, oye, que tienes este tipo de instalación. Free, que es para que me diga la memoria ocupada, el total de memoria, de área de intercambio, de la ocupada, la libre, etcétera. LSPCU, PCU, que en este caso LSPCU no lo utilizo aquí, en este equipo no me la va a dar. CPU, perdón. LSCPU, que me va a decir el tipo de procesador que tengo y además, como podemos ver, es compatible con 32 bits, es algo que he explicado antes, cuántos núcleos tiene, el tipo de CPU, los módulos que son activos, etcétera, muchos detalles importantes. LSBLK, en el cual me muestra en modo de árbol el disco duro los tipos de montaje, cuántos discos duros tengo montados. Por ejemplo, me está diciendo que tengo un solo disco duro, cómo lo tengo montado y en este caso el volumen lógico en el cual esté instalado el servicio. Si utilizo "-f", también me va a devolver el tipo de fichero, el tipo de formato de ficheros que utilice, en este caso UEFAT, que es FAT32, XFS, el formato más utilizado de Red Hat, el punto de montaje, la UUID, es decir, el identificador correspondiente y aparte el tamaño disponible. Estoy trabajando con un 82%, etcétera. Y el tipo de enlace lo tengo. Me quedaría como mucho explicar también a la hora de mostrar las particiones. Por norma se suele utilizar fdisk, el cual es un permiso, ahí es un comando que tiene que ejecutarse desde sistema. Desde root, perdón. Este me da mucho más detalles como podemos ver aquí. Creo que aquí sí que me permite hacer el SH, no tiene el Human Readable. Igualmente, como tenemos fdisk para que me diga todo el formato de las particiones y de discos, también podemos utilizar parted. Parted-L. Parted-L es una versión un poquitín más bella a la hora de mostrar las particiones. De hecho, voy a limpiar para que lo veamos. No solamente me dice el tipo de disco duro que tengo, cuánto tamaño tengo en base, la tabla de particiones, etcétera, etcétera. El tamaño ocupado, libre, etcétera. Y lo voy a dejar aquí porque solamente quería mostrar este comandos básicos, muy básicos para poder trabajar. Recordemos que en los vídeos anteriores ya expliqué que mi manera de explicar las cosas va a ser más sobre la práctica. Hemos utilizado, por ejemplo, el comando de biobu, si no me equivoco, no lo tengo activado, sí, correcto, lo tengo activado, ls, y este comando que me sirvió para mostrar otro tipo de comandos y ahora lo que estoy haciendo aquí es explicarlo en base. Lo voy a dejar aquí y en el próximo vídeo tengo más sorpresillas. Por ejemplo, volveremos a trabajar con servicios y en este caso el servicio NFS. Hasta la próxima.